Entonces vamos a proyectar la presentación. Por favor, tomen apuntes porque sí es bastante larga. Y pues si tienen, si en el momento de que yo esté dando la clase se corta por el tiempo, puede estar que se vuelvan a unir a la clase porque sí es bastante larga y quiero ir paso por paso para que me vayan comprendiendo. Entonces vamos a proyectar la presentación. Nuestro tema es teorías del autocuidado. Es una continuación del tema anterior, como ya les había dicho. Nos dice que la teoría del autocuidado es una teoría básica para la comprensión de las otras. Tiene como idea central que dentro del contexto de la vida diaria, en los grupos sociales y en un espacio definido, las personas maduras o en proceso de maduración realizan acciones y secuencias de acciones aprendidas dirigidas hacia sí mismo o hacia otros. El autocuidado, como les había explicado anteriormente, es el cuidado que uno mismo o la percepción que uno tiene acerca de su salud. El término autocuidado está compuesto por dos aspectos. Auto, que significa el individuo en su totalidad como un ser físico, psicológico y espiritual, y el cuidado, que son todas aquellas actividades que las personas realizan para conservar su vida y desarrollarse de una manera normal. Es decir, el cuidado cuando usted está enfermo o para prevenir alguna enfermedad o alguna complicación potencial que usted pueda tener cuando se encuentre en una situación de que su salud no esté en óptimas condiciones. Tenemos el requisitos de autocuidado. Los requisitos de autocuidado nos dice que son necesidades que las personas deben de realizar, que se sabe son necesarias para cuidar de sí mismos, para mantener la salud, crecer, desarrollarse, sentirse bien. Por ejemplo, tomar líquidos y alimentarse sanamente. Sabemos que para mantener una salud óptima, tanto de nuestro cuerpo como de nuestra mente, de nuestro espíritu, nosotros tenemos que tener ciertos requisitos para poder mantenernos equilibradamente en nuestra salud. Entonces, Dorothea Oren nos dice que se identifican 3 categorías de requisitos de autocuidado. Y esas son el requisito de autocuidado universal, el requisito del desarrollo y el requisito de desviación de la salud. Entonces, vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Tenemos el requisito de autocuidado universal. Dorothea Oren nos dice que representan las acciones humanas que se producen a partir de las condiciones internas y externas del individuo, que mantiene la estructura y el funcionamiento humano. Abarca tanto los elementos físicos, los psicológicos, los sociales, los espirituales, que son esenciales para la vida. Entonces nos dice ella que estos requisitos son 8. Ya los vamos a ir viendo detalladamente y vamos a ver que tiene mucho que ver tanto nuestro físico como nuestro estado psicológico, nuestro estado social y también toca lo espiritual. Y estos son los 8 requisitos de autocuidado
comunes o universales que Dorothea Oren propone en su teoría del déficit de autocuidado o los requisitos de autocuidado. Vamos a ir, aquí tengo la lista, pero los vamos a ir viendo uno por uno. El primero es el mantenimiento de un aire suficiente. El segundo es el mantenimiento de un aporte de agua suficiente. El tercero es el mantenimiento de un aporte de alimentos suficientes. El cuarto, la provisión de cuidados asociados con procesos de eliminación y excreción. El quinto es el mantenimiento del equilibrio entre la actividad y el reposo. Hasta el quinto tenemos todo lo que se trata del estado fisiológico del paciente. Luego tenemos el sexto, que es el mantenimiento del equilibrio entre la soledad y la interacción humana, que quiere decir sobre nuestra autoestima y sobre nuestra relación social, valga la redundancia, dentro de un entorno social. Tenemos el séptimo, que es la prevención de peligros para la vida, el funcionamiento y el bienestar humano. Y el último es la promoción del funcionamiento y desarrollo humano dentro de los grupos sociales, de acuerdo con el potencial humano, las limitaciones humanas conocidas y el deseo del ser humano de ser normal. En el octavo ya incluye sobre la percepción que tiene el paciente hacia sí mismo, las consecuencias sobre su enfermedad, todo lo que él piensa. Entonces vamos a ir viendo uno por uno. Aquí nos pone el primer requisito, que es el mantenimiento del aporte de oxígeno. ¿Qué vamos a evaluar nosotros como personal de enfermería? Vamos a evaluar el espacio abierto en la vivienda, cuántos números de ventanas tiene, la ubicación, el tipo de cocina, si tiene presencia de animales domésticos y la ubicación de sus animales, la presencia de fumadores en el lugar, si es que lo existiera, si hay vegetación, si la persona tiene plantas, tiene terreno donde sea el espacio propicio para mantener la siembra. ¿Por qué? Porque los árboles, como ustedes saben, nos brindan el oxígeno. Entonces, todo eso tenemos que ver cómo está estructurada su casa, si es de adobe, de cemento, mixta, de lámina. Entonces, todo eso nos tenemos que fijar en el primer requisito. Luego tenemos el mantenimiento de un aporte de agua suficiente. Si en el hogar existe agua, si tiene barriles, todo lo que contengan. También los medios de purificación del agua, desde dónde le llega el agua, si tiene servicio de agua potable o consiguen el agua por medio de pozos, si el almacenamiento adecuado del agua es el adecuado para el consumo humano. Es decir, de que la persona tiene ese cuidado, que no existan crecimientos de larvas o crecimiento de algún tipo de bacteria o microorganismos que pueden causarle enfermedades. También tenemos el tercer requisito, que es el mantenimiento de un aporte de alimentos suficientes. Aquí nosotros vamos a ver cuál es el tipo de higiene, la preparación y la conservación de los alimentos que la persona tiene o que los familiares de esa persona tienen, la disponibilidad de adquirir alimentos, es decir, que si hay un mercado, un supermercado, si hay una mini tienda o una tienda donde pueda abastecerse, que la persona o los familiares o los cuidadores no le tenga que tenga el problema de poder adquirir sus alimentos, o sea, que tenga más en estos momentos en que el transporte está demasiado escaso y los que no tienen transporte, si no les cuesta conseguir los alimentos, es decir, de que no tienen que viajar de un municipio a otro, de un cantón a otro para poder adquirir sus alimentos. Si también la persona, la familia o el entorno también tiene la presencia de algún huerto casero, porque muchos en sus casas tienen pues
la bendición de que tienen huertos caseros y por medio de ahí es donde ellos adquieren sus alimentos. En el cuarto tenemos la provisión de cuidados asociados con los procesos de eliminación y excreción. Vamos a ver si en su entorno existe un servicio sanitario, cómo es eso, si es de fosa, si es letrina, todo eso lo vamos a ver. También el tipo de servicio, como ya les había dicho, si es letrina, si es una fosa. También la utilización adecuada del servicio sanitario. ¿Cuántas veces va al baño? ¿Cuántos baños existen? Si hay una distancia que le pueda dificultar a la persona para poder acceder al baño, o si esa persona no está en la capacidad como para levantarse de la cama e ir solita a hacer sus necesidades fisiológicas. Tenemos el siguiente, que es el mantenimiento de un aporte del equilibrio entre la actividad y el reposo. ¿Qué vamos a evaluar aquí? Vamos a ver si hay una presencia de espacios libres dentro de la vivienda para actividades recreativas. Si en la casa existe un patio, si hay casas que incluso hasta tienen piscina, si por ejemplo vive en un pasaje donde los niños puedan salir a recrearse, por ejemplo, o donde la persona adulta mayor pueda recrearse. También tenemos que ver el espacio adecuado para el reposo. ¿Cómo es la habitación donde el paciente se va a pasar pues prácticamente su enfermedad o su rehabilitación? Si en el momento el paciente ya es dado de alta, va a ver si tiene ventanas, si cuenta con una cama adecuada, cuántas horas duerme esa persona, si necesita de medicamentos para que esa persona pueda conciliar el sueño. Todo eso lo vamos a evaluar en este aspecto. Luego tenemos el mantenimiento del equilibrio entre la soledad y la interacción humana, que vamos a evaluar aquí. Si el paciente al momento de ingerir sus alimentos comparte en familia o lo dejan a él solito en el cuarto encerrado. También va a ver cuántos habitantes hay en la familia y qué parentesco tiene con la persona sí, la persona a la que nosotros estamos realizando el proceso de atención de enfermería. Vamos a ver en el siguiente, en el séptimo, la prevención del peligro para la vida, el funcionamiento y el bienestar humano. ¿Qué vamos a evaluar aquí? Si hay una ubicación de algún tipo de tóxico o hay una fábrica donde se encuentre cerca de la casa y sea nocivo para el paciente. Vamos a ver si existe una protección del gas propano y si tiene prácticas de riesgos eléctricas, calor, entre otros. Vamos a ver si tienen la capacidad o si la casa se encuentra totalmente segura ante cualquier situación que se pueda presentar, ya sea con el gas, con la electricidad, si no es una instalación eléctrica hechiza, en el calor, pues que no se encuentre demasiado encerrada, la casa tenga la ventilación necesaria como para poder prevenir cualquier tipo de riesgo. También en el último podemos ver la promoción del funcionamiento y el desarrollo humano dentro de los grupos sociales de acuerdo con el potencial humano, el conocimiento de las limitaciones humanas. Vamos a ver el tipo de accesibilidad que su casa o la casa del paciente tiene hacia centros de estudios, si hay talleres, si la persona pues colabora con algún comité de establecimiento de salud, o incluso pues en lo espiritual, si la paciente pertenece a algún tipo de grupo religioso o colabora con cualquier cosa, cualquier grupo. O sea, porque vamos a ver el desarrollo humano, cómo es la interacción. Si la paciente no pasa solo en su casa, sino que la paciente o el paciente pues tiene relación con grupos sociales.
Entonces, hasta aquí tenemos los 8 requisitos del autocuidado comunes y universales. Y pasamos al siguiente, que es el requisito del desarrollo. Aquí vamos a evaluar 2 aspectos. Ya vamos a ver cuáles son. Entonces, aquí nos dice que están asociados a los procesos del desarrollo humano, así como las condiciones y eventos que ocurren durante los diversos estadios del ciclo vital del ser humano, desde que está en el vientre materno hasta pues que está en la etapa final de su vida. Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo. ¿Cuáles son estos 2 requisitos que vamos a evaluar? El primero es el requisito de crear y mantener las decisiones que apoyan a los procesos vitales y promuevan el desarrollo durante las etapas de la vida. Entre esos tenemos el estrado intrauterino de la vida y el proceso del nacimiento, la etapa neonatal, nacido a término, si fue prematuro, nacido con bajo peso, nació en un proceso normal. Vamos a ver las etapas de la infancia del paciente, la adolescencia, la entrada de la etapa adulta, si hubo un embarazo en la adolescencia, cómo fue ese embarazo, por qué fue, todo eso, a qué edad, y si tuvo un embarazo, pues en la vida adulta también tenemos que ver todo ese proceso, cuántos hijos tuvo, si tuvo abortos, si se casó, no se casó. Entonces, para ver los aspectos que vamos a evaluar, nosotros tenemos que conocer primero el caso. Usted, en el momento que está viendo los aspectos a evaluar, por ejemplo, vamos a ver todo lo que nos aparece en los requisitos, pero si, por ejemplo, es una persona adulto mayor, usted no le va a preguntar desde que estuvo en el vientre materno, porque tal vez la persona no se va a acordar de ese proceso ni de cuando era neonato, ni le va a ir a preguntar al papá del paciente. ¿Por qué? Porque puede ser que el papá del paciente o de la paciente ya haya fallecido. Entonces, nosotros en los aspectos a evaluar lo vamos a como readecuar a la etapa de la vida en que la persona se encuentra. Entonces, como el caso de nuestra paciente, yo ya les había dicho que les iba a dar un caso, es una paciente de la tercera edad. Entonces yo ya no le voy a preguntar sobre su estado uterino, ni su nacimiento, ni su infancia, porque puede ser que la persona no se acuerde. Entonces solo le vamos a preguntar su fecha de nacimiento, su nivel académico, hasta qué nivel académico llegó, si sabe leer, sabe escribir, si se acuerda sobre el inicio de su periodo menstrual. Vamos a ver si posee una baja autoestima de acuerdo a su enfermedad, porque muchos se deprimen al momento de su enfermedad o de las consecuencias que puedan acarrear estas. También vamos a ver la cantidad de embarazos en la edad adulta, si es que ella los tuvo, si tuvo un embarazo en la adolescencia, también lo vamos a poner ahí. Entonces nosotros vamos a ver en el primer cuadrito, aquí todos los parámetros que nos da para poder hacer los aspectos a evaluar, dependiendo de la etapa que se encuentre la persona. En el segundo, tenemos la provisión de cuidados relacionados a los afectos de las condiciones que puedan afectar adversamente al desarrollo humano. Aquí vamos a ver la provisión de cuidados para prevenir efectos negativos en tales condiciones, la provisión de cuidados para mitigar los efectos negativos con tales condiciones. Entre los aspectos que vamos a evaluar aquí tenemos el problema de la adaptación social, la pérdida de familiares, amigos asociados, si la paciente pues tiene hijos, si se le murió a algunos, la pérdida de sus padres, a qué edad fue, el motivo por el que fue la pérdida de sus padres, la pérdida de posesiones en el caso que la persona haya perdido pues su casa, su trabajo, siempre relacionado a su enfermedad, que por consecuencia de su enfermedad la paciente pues estaba trabajando y de un día para otro fue despedida injustificadamente.
Ahí también vamos a ver la pérdida de la seguridad laboral, lo que les decía. Si por el motivo de la gravedad de la situación de la paciente, pues perdió su estabilidad laboral, el cambio brusco de residencia, los problemas asociados a la incapacidad, todo lo que le trajo como consecuencia estos problemas, las condiciones de vida opresivas, si se siente angustiada por todos los problemas por los que está pasando, la enfermedad terminal o incluso a una muerte inminente, en el caso que la persona tenga miedo a morir. En el tercer requisito tenemos al requisito de desviación de la salud. En este requisito vamos a medir 6 parámetros, ya los vamos a conocer. Son esos requisitos que surgen o están vinculados al estado de salud de las personas enfermas o lesionadas y los cuidados de salud asociados con defectos de la constitución corporal, genéticos y de desviaciones humanas, estructurales y funcionales para la salud. Entonces, ya les había dicho que vamos a medir 6 parámetros. Vamos a irlos conociendo uno por uno. El primero es buscar y asegurar la ayuda adecuada en caso de exposición de agentes físicos, biológicos específicos a condiciones ambientales asociados con acontecimientos y estados humanos o condiciones psicológicas que se sabe que producen o están asociadas con patologías. ¿Qué vamos a evaluar aquí? Vamos a ver si la persona cuenta con una unidad de salud cercana, cuenta con un transporte, sobre todo en estos momentos en que nos encontramos pues en una incertidumbre. Entonces vamos a ver el diagnóstico que le dieron al momento que consultó el problema en el hospital o en la unidad de salud. Vamos a ver cómo fue catalogada, todo eso. Todo eso lo vamos a encontrar en la historia clínica. Ya poquito a poco vamos a ir viendo todo eso y le vamos a ir dando forma. Vamos a evaluar también, tener conciencia y prestar atención a los efectos y resultados de los procesos patológicos, incluyendo sus efectos sobre el desarrollo. Entonces, ¿qué vamos a evaluar aquí? Si controlaba sus patologías o sus enfermedades con la regularidad mediante chequeos médicos, si la señora asistía a control, si no perdía sus citas. Vamos a ver sus signos y síntomas que hicieran sospechar que presentara la patología. Si de un día a otro la señora o el señor se sintió mal, qué signos y síntomas presentó para que él o ella pudiera acudir a la unidad de salud o al hospital más cercano. En el tercer parámetro, vamos a llevar a cabo efectivamente las medidas diagnósticas y terapéuticas y de rehabilitación preinscritas dirigidas a prevenir tipos específicos de patologías, a la propia patología o a la regulación del funcionamiento humano, integrado a la corrección de deformidades o anomalías o a la compensación de incapacidades. ¿Qué vamos a ver aquí? Si la señora toma algún medicamento, cuál es la dosis diaria y el tipo de medicamento que toma, cuál es el propósito de ese medicamento y cuál es el tipo de dieta alimenticia que lleva si la paciente así pues se le hubiera recetado. Entonces, todo eso vamos a ver en este tercer parámetro. En el cuarto tenemos tener conciencia y prestar atención o regular los efectos de las medidas de cuidados prescritos por el médico que producen malestar o periodo, incluyendo los efectos sobre el desarrollo. ¿Qué vamos a evaluar? Si ella tomaba algún medicamento, pero a partir de su enfermedad toma algún otro medicamento por prescripción, no por automedicación. ¿Qué tipo de cuidados le han recomendado el médico después o durante su enfermedad o padecimiento? Y si realiza las indicaciones, ¿cómo las realiza? También vamos a ver en el quinto, modificar el autoconcepto y autoimagen para aceptarse a uno mismo como ser humano, como un estado de salud particular y con necesidad de forma específica de cuidado de salud. ¿Qué vamos a ver aquí? ¿Cómo se siente después de lo que le ocurrió? Usted le va a hacer una entrevista a la paciente.
qué es cómo se siente anímicamente esa persona. Entonces, también vamos a ver que si le explicaron, en el caso del diagnóstico de la paciente era una cetoacidosis diabética. Posteriormente, en el caso, vamos a ver qué es lo que significa eso. Entonces, si en el momento a ella le explicaron y tiene conciencia de lo que significa. Las fases o los gestos que esa persona presenta al hablar sobre el tema, si está triste, llorando, si pues no muestra ningún tipo de sentimiento. También vamos a ver el sexto y el último, que es aprender a vivir con los efectos de las condiciones y estados patológicos y los efectos de las medidas de diagnósticos, tratamientos médicos con un estilo de vida que fomente el desarrollo del personal continuo. Aquí vamos a ver las expresiones sobre la falta del primer ortejo de su pie. En este caso, la paciente tuvo una amputación. El ortejo es el dedo, así se le llama clínicamente al dedo. Entonces, vamos a ver qué expresión, si le dolió, si se siente pues con su autoestima baja. Todo eso vamos a ver aquí. También vamos a ver sus expresiones físicas y corporales sobre la dependencia en la realización de actividades habituales diarias y si recibe un apoyo de la familia. En este caso de dependencia, si la persona en el pasado fue una persona muy activa y debido a su enfermedad pasó a ser una persona totalmente dependiente, entonces vamos a ver sus fases de dolor, de incertidumbre hacia lo que le pueda ocurrir en el pasado y si recibe totalmente el apoyo de su familia o debido a su enfermedad pues fue abandonada por su familia. Y pues eso sería todo. Vamos a abrir el espacio de preguntas y pues vamos a aclararlas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta? Oli. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Me preguntan si es como hacer una pequeña entrevista. Usted ya le realizó la entrevista a su paciente, entonces usted en estos cuadros que le acabo de decir, usted lo va a ordenar ya todos los datos, no solo al paciente, sino que usted va a agarrar también a la familia. Tal vez no los entrevista a los dos puntos, sino que en el momento de la visita usted va a venir y con aquel cuidado y aquella humildad que nos caracteriza como enfermería, pues pedirle la atención al familiar o al cuidador de ese paciente o la paciente para poder realizarle una entrevista siempre y cuando la paciente no oiga, porque hay que ver las dos versiones de nuestra entrevista y todo eso se coloca en el documento. Ya poco a poco, cuando ya en sí terminemos la teoría, vamos a ir viendo poco a poco cómo ir estructurando nuestra entrevista y cómo ir vaciando en esos cuadros todos los datos que se nos vaya adquiriendo. En el diagnóstico, según nuestros datos, me preguntan sobre el diagnóstico. Cuando ya nosotros tengamos todos estos cuadros llenitos y que ya nada nos falte, entonces venimos nosotros y buscamos, por ejemplo, como decía ahí que tenía, le faltaba un dedo del pie. Entonces usted busca un diagnóstico referente a cómo la persona se percibe hacia su salud. Si la persona muestra fases de dolor, entonces usted va a buscar un diagnóstico de enfermería en el libro de diagnósticos NANDA que yo les proporcioné. Entonces usted va a ver ahí, por ejemplo,
manejo ineficaz del régimen terapéutico. Se me acaba de venir ese diagnóstico. Entonces usted va a ver las características definitorias. Entonces va a ver